Buenos días. Dentro del curso de Derecho Procesal Civil y Mercantil, semana 7, vamos a trabajar el juicio sumario. Objetivo. El objetivo es que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala tenga conocimiento general del tipo de proceso de cognición regulado en la legislación, especialmente en cuanto a los casos que se conocen y los cuales pueden ser tramitados en este proceso. Definición. El juicio de conocimiento de esta naturaleza se le denomina también como un juicio extraordinario. No se sigue en este proceso un ordenamiento lógico lento, a diferencia del juicio ordinario, sino que en este caso son procesos o son trámites que se diligencian en una forma sencilla, rápida y específicamente que tiene una determinación especial, y son asuntos que se ventilan ya sea por determinación de las partes en materia mercantil o por disposición de la norma. Características. Las características de este juicio son las siguientes. La primera de ellas, en virtud de que es un juicio en el cual tiene como consecuencia ser de conocimiento, definitivamente las partes siempre se encuentran en un contradictorio procesal. Las pruebas deben de ser ofrecidas en los escritos de demanda y contestación de la demanda. Estas condiciones las vamos a encontrar reguladas en el artículo 106 y 118 del Código Procesal Civil y Mercantil. Es pertinente hacer referencia de que la prueba es el único momento, la única etapa procesal en la cual puede ser ofrecida, fundamentando en este caso la pretensión procesal regulada en el artículo 51 del Código Procesal Civil y Mercantil. El demandado en cualquier estado del proceso podrá oponer las excepciones de litispendencia, falta de capacidad legal, falta de personalidad, falta de personería, cosa juzgada, caducidad, prescripción y de transacción, las cuales serán resueltas oportunamente en la sentencia que en derecho corresponda. Las excepciones de pago y de compensación pueden interponerse en cualquier instancia del proceso y serán resueltas de la misma manera en la sentencia que en derecho corresponde, fundamentando dicha característica en el artículo 233 del Código Procesal Civil y Mercantil. El término para contestar la demanda es de 3 días, de conformidad a lo establece la legislación. La reconvención en esta clase de procesos únicamente es admitida cuando la acción en que se funde el proceso tenga que ver con un juicio de naturaleza sumaria. Es decir, no puede haber litispendencia si no se puede entablar un juicio de la misma naturaleza o de la misma característica. En los juicios sumarios, la sentencia debe pronunciarse dentro de los 5 días siguientes al vencimiento de la vista, de conformidad con lo establece la legislación. El recurso de casación se admite en los procesos sumarios mercantiles de valor indeterminado y en los que la cuantía exceda de 2,000 quetzales. Este es un requisito sine qua non, es decir, sin este requisito no se puede establecer este recurso de casación. Materia del juicio sumario. De conformidad con el artículo 229 del Código Procesal Civil y Mercantil, la materia en que se funda este tipo de juicios son los siguientes. El primero de ellos es los asuntos de arrendamiento y de desocupación. Cuando establecemos asuntos de arrendamiento y de desocupación, estamos estableciendo que puede derivarse de 2 situaciones. La primera de ellas es porque el arrendamiento, al establecerse un contrato, tiene condiciones resolutorias. Las condiciones resolutorias son las características a través de las cuales el contrato puede darse por cumplido o por incumplido el mismo. Cuando usualmente existe falta de pago de rentas, existe un total incumplimiento al arrendamiento y consecuencia de ello es pertinente que el propietario del bien inmueble pretenda tanto el cobro de las rentas como la desocupación del bien inmueble derivado de la terminación del contrato.
La desocupación también puede darse en la característica en la cual puedan existir simples tenedores o personas que han accedido al bien inmueble sin tener una legitimación activa o sin tener un permiso previo o una autorización que les autorice y les establezca que efectivamente pueden acceder al bien inmueble. De esa cuenta, la desocupación se pretende pueda darse en el momento en el cual los sujetos procesales no cuenten con esa legitimación activa para permanecer en el bien inmueble, por un lado, y por otro lado que se consideren como simples tenedores del mismo, que no les acredita una legitimación activa en cuanto al derecho del bien inmueble. También dentro de la materia encontramos la entrega de bienes muebles que no sean dinero. Cuando hablamos de la entrega de bienes muebles que no sean dinero, tenemos que tomar en consideración que desde ningún punto de vista se puede tomar en consideración de que se trata de un juicio ejecutivo, toda vez que el juicio ejecutivo es específicamente para la entrega de bienes o de dinero, específicamente de dinero. Consecuencia de ello, entonces podemos entender de que como bienes muebles podemos considerar, por ejemplo, si un notario tiene un instrumento público, ¿sí?, en su poder y debe de entregarlo, y esto no lo ha podido realizar de otra manera más que sea de forma personal y que quede efectivamente documentado, tal el caso de un testamento, entonces se debe de instar un juicio para que el documento sea entregado en forma oficializada, pero que principalmente quede un antecedente de que el bien ha sido entregado. Y de esa cuenta entendemos entonces de que la entrega de bienes se puede dar siempre y cuando no consista la entrega en dinero, porque entonces estaríamos hablando de un juicio de naturaleza ejecutiva. La rescisión de contratos. La rescisión de contratos puede darse cuando los sujetos procesales han llegado a acuerdos dentro del mismo y que los mismos se hacen materialmente imposibles de cumplir. Consecuencia de ello, cualquiera de las partes puede solicitar esa rescisión cuando las condiciones resolutorias del contrato así lo permitan. La deducción de responsabilidad civil contra funcionarios y empleados públicos. Esto se deriva cuando el funcionario o empleado público ha dejado de cumplir a sus obligaciones, específicamente ha dejado de cumplir a lo que establece los principios específicamente de responsabilidad, y consecuencia de ellos, al causarse un daño por incumplimiento de esa responsabilidad como funcionario y empleado público, puede ser sometido a ese pago de daños y perjuicios, a esa reparación de daño que puede darse efectivamente contra los funcionarios y empleados públicos, pero para este caso no se tramitará un juicio ordinario ni un juicio oral de menor o de mayor cuantía, sino que debe de ser exclusivamente de un juicio de naturaleza sumaria. Los interdictos. Los interdictos, en lo sucesivo del presente curso, vamos a establecer cómo se pueden dar. Para el efecto ampliaremos dentro del mismo proceso. Y finalmente vamos a encontrar los que disposición por la ley o los convenios de las partes deben de seguirse en esta vía. Naturalmente vamos a encontrar que el Código de Comercio específicamente establece la forma en que se deben de tramitar las resoluciones que puedan darse dentro de los ámbitos comerciales establecidos en el Código de Comercio, y es ahí donde hay una disposición especial, pero también los sujetos procesales pueden someter a disposición especial la vía del juicio sumario, tomando en consideración de que esto no va a violentar desde ningún punto de vista el derecho de ninguna de las partes, toda vez de que esta sumisión procesal se lleva a cabo por voluntad de las partes. En este orden de ideas, entonces debemos de entender cómo se va a llevar a cabo el juicio sumario. De esa cuenta vamos a encontrar que la demanda de conformidad con la ley, específicamente el artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil, es esa forma de hacer valer la pretensión procesal. Pretensión procesal que, como se ha hecho referencia, no puede variar de lo que la legislación establece, que existen procesos especiales denominados en la legislación para que puedan llevarse a cabo dentro del juicio sumario. Esto fundamentado en el artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil, que son los requisitos que no deben de obviarse en ninguna demanda en la cual se hace una pretensión procesal. Aunado a ello, también se lleva a cabo
lo que refiere el artículo 106 de la misma legislación a efecto de cumplir con esos requisitos esenciales para la validez y efectiva acción de la pretensión procesal. Una vez se ha instado el proceso, es necesario notificar y emplazar al demandado. Esta notificación y este emplazamiento inmediatamente se lleva a cabo por el término de 3 días. Dentro de los 3 días, al día número 2, es decir, dentro del segundo día, la parte demandada puede hacer valer su derecho a través de las excepciones previas, las cuales son de su conocimiento de conformidad con el artículo 116 del Código Procesal Civil y que deben de ser resueltas de conformidad con lo establece la vía incidental establecida en la ley del organismo judicial. Transcurridos estos 2 días, se debe de contestar la demanda e interponer excepciones perentorias de conformidad con el artículo 233 del Código Procesal Civil y Mercantil. Una vez se ha contestado la demanda, en el término de 15 días se abre a prueba el proceso de conformidad con el artículo 234 del Código Procesal Civil y Mercantil, y una vez se ha agotado este periodo, debe de abrirse a vista por un periodo no más de 10 días para que las partes presenten sus alegatos y argumentos finales dentro del juicio. Finalmente, se procede a dictar sentencia por parte del órgano jurisdiccional por el plazo de 5 días de conformidad con lo establece el artículo 234 del Código Procesal Civil y Mercantil, y una vez se ha dictado esa sentencia, las partes o sujetos procesales tienen ese derecho de impugnación, el cual nos elevaría a una segunda instancia y que debe de realizarse de conformidad con lo establece en los artículos 235 y 602 del Código Procesal Civil y Mercantil. El plazo para que esta acción deba darse es de 3 días. Para concluir, los interdictos tienen una finalidad y es la protección de la posesión provisional o el mantenimiento de ella, el que tiene o restituyéndola o al que ha sido despojado de la misma. También tiene la finalidad de prevención de males mayores a los bienes inmuebles. Por lo que, debido a esta finalidad, los interdictos tienen objeto de dictar medidas provisionales en protección de los intereses de quienes solicitan la intervención de la autoridad judicial y en la sentencia. Clases de interdictos. Vamos a encontrar el primer interdicto que es de amparo, posesión o tenencia. Cuando hablamos de amparo, es importante tomar en consideración que no hablamos de la acción constitucional de amparo. Cuando hablamos del interdicto de amparo, posesión o tenencia, es un juicio que pretende garantizar el derecho de posesión establecido en la legislación, específicamente en el Código Civil. El despojo o despojo judicial. El despojo es cuando a una persona se le ha despojado de esa posesión o que un juez dentro del despojo judicial ha limitado la posesión sin haberle dado el debido derecho de audiencia de conformidad con lo establece el artículo 12 de la Constitución Política de la República. El interdicto de apeo o deslinde. El interdicto de apeo o deslinde quiere decir de que se han establecido mojones distintos a los previamente establecidos, y cuando se establecen mojones distintos se está violentando el derecho de posesión de la persona. En consecuencia, este juicio lo que pretende es garantizar, establecer y ratificar ese derecho de posesión, específicamente en cuanto a los límites y linderos establecidos previamente y con las medidas legales correspondientes. Obra nueva o peligrosa, un interdicto bastante vinculante, tomando en consideración de que este sí es evidentemente preventivo y definitivamente lo que pretende es de que no se vayan a causar daños a la propiedad de terceros. Cuando un tercero se encuentre dentro de estos límites de daño, efectivamente el tercero puede hacer valer su derecho a través de este juicio. Al haber concluido entonces la clase, entonces vamos a proceder a realizar las siguientes preguntas. Pregunta número 1. ¿Cuál es el término de emplazamiento al demandado en el juicio sumario? Respuesta literal A, 15 días. Respuesta literal B, 3 días. Respuesta literal C, 5 días. La respuesta correcta es literal B. ¿En qué vía procesal deben tramitarse los interdictos? Literal A, juicio ordinario. Literal B, juicio voluntario. Literal C, juicio sumario.
La respuesta correcta es la literal C. ¿En qué plazo debe diligenciarse la vista dentro del juicio sumario? Literal A, 10 días. Literal B, 15 días. Literal C, no mayor de 10 días. La respuesta correcta es literal C. Agradezco mucho su atención. Buen día.